ver, envejecer tiene sus consecuencias, nos pasan cosas, y esto que acabo de decir es una perogrullada, pero a lo que voy es que hay determinadas patologías que están asociadas al envejecimiento, que todos sabemos que más tarde o más temprano nos las podemos encontrar. Una de ellas, sin duda, es la catarata. A partir de los 50 años, las posibilidades de comenzar a desarrollar una catarata son mayores, aunque también hay algunas cosas que podemos hacer para prevenir y retrasar su aparición. La catarata senil es la más frecuente, pero por supuesto no la única. Y para hablar de cataratas y responder algunas preguntas que todos nos hacemos acerca de los tratamientos, porque hay mucha mitología asociada a esto de las cataratas, contamos con Tecnolaser Clinic Vision, que son especialistas en salud ocular, y hoy concretamente con el doctor Mariano Hernández Barahona. Doctor Hernández Barahona, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, bueno, buenas tardes. A todos. Encantados de que esté con nosotros para hablar de, algo tan común, en fin, que todos sabemos que no sé si alguien se puede librar, eso lo veremos luego, pero vamos a empezar definiendo un poco en qué consiste esta patología ocular. ¿Qué es la catarata? Perfecto, pues vamos a ver, la catarata fundamentalmente es una pérdida de transparencia, es decir, una opacificación del cristalino, y el cristalino no es más que la lente que, la mayoría de las personas tenemos dentro del ojo y nos permite ver con claridad. Esta pérdida de transparencia en este cristalino, en esta lente que todos tenemos, es lo que denominamos catarata. Exactamente eso, no es más que una pérdida de transparencia en el cristalino. Sí, ¿y qué síntomas suele tener una persona que padezca de cataratas? Los síntomas principales que presenta una persona con cataratas, pues en primer lugar tendrá una disminución de la agudeza visual, es decir, el paciente nos referirá que está viendo menos. Es un paciente que tiene una sensación de estar viendo, de una visión como de neblina, como de un día nublado, y generalmente pues esto se acompaña también de una pérdida a la sensibilidad al contraste. Los pacientes refieren que ellos veían los colores de determinada manera y ahora lo ven todo un poquito más apagado. Esos son los síntomas principales: pérdida de agudeza visual, pérdida de sensibilidad al contraste y alteraciones de los colores. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál es ese elemento o ese origen más común en la catarata? Bueno, las causas son multifactoriales. Realmente no podemos achacarlo a una cosa en concreto, pero sí que está asociada al paso de los años. Sí que en determinados sitios, pues dependiendo de la radiación solar que esté, también justifica que estas cataratas se incrementen o sean de forma más precoz o más severa. Y después, eso es lo que serían las cataratas seniles. Pues tenemos otras cataratas que están asociadas a diferentes comorbilidades, pues diabetes mellitus, secundarias a un traumatismo, es decir, otro tipo de cataratas que tiene una causa más directa. Pero la catarata más frecuente, la catarata con la que día a día nos encontramos a diario en la consulta, generalmente es la catarata senil, y ahí entran múltiples de factores asociados. ¿Y podemos aseverar que catarata y edad avanzada son un binomio indisoluble? No siempre indisoluble, como he estado comentando anteriormente, es lo más frecuente, es decir, que nos encontremos a una catarata asociada a la edad. De hecho, hoy en día, con las expectativas de vida que tenemos, la mayoría de la población, casi todo el mundo va a tener por un proceso fisiológico un envejecimiento del cristalino, es decir, va a generar una catarata. Si bien no todas las cataratas se operan, hay gente por las visiones que maneja y determinadas cosas, no todo el mundo se opera, pero hoy en día sí que por las necesidades visuales de los pacientes cada vez operamos a pacientes más mayores, y porque demandan una mejoría en la calidad de su visión. Hay determinadas cataratas, como hemos podido hablar, como son las cataratas congénitas. Por determinadas cosas los niños nacen con cataratas. Hay cataratas asociadas a diabetes mellitus, que son cataratas de forma más precoz, pueden ser secundarias a un traumatismo, es decir, no siempre tiene que ser una catarata en una edad avanzada, podemos encontrarla en otra época, pero sí que es la más frecuente en cuanto a prevalencia. ¿Se puede, doctor, solucionar una catarata con gafas? El tratamiento, hay que dejar claro que el tratamiento de una catarata, el tratamiento definitivo es quirúrgico, ¿vale? Sí que en los estadios iniciales, y la mayoría de las veces los pacientes vienen referidos por compañeros ópticos optometristas que en su gabinete, ¿qué es lo que han detectado? Pues han detectado pacientes que vienen refiriendo que con su corrección o con su gafa están viendo peor.
Entonces, una vez que lo evalúan y lo refraccionan en estadios incipientes, generalmente la catarata lo que genera es una miopización, es decir, un incremento de la miopía de ese ojo. Entonces, en estadios iniciales donde la opacificación no es muy densa, sino lo único que nos encontramos es un pequeño cambio de graduación, sí que, pues a lo mejor con una corrección óptica conseguimos todavía implementar esa visión. Pero desde luego, cuando la catarata ya está bien establecida, el tratamiento es quirúrgico y dependiendo del abordaje que hagamos, pues podemos enfocarlo de una u otra manera. Pero el tratamiento de una catarata es quirúrgico. Sí que en estadios iniciales pues podemos solventar esa pequeña pérdida de visión con una corrección óptica. Sí, entonces, ¿cuándo es conveniente o necesario, mejor dicho, operar la catarata? Lo primero que me gustaría decir es que hay que hacer una correcta evaluación optométrica y oftalmológica, tanto bien un optometrista acompañado por un médico oftalmólogo y diagnosticar y ver esa catarata y poder encuadrarla. Muy importante contar hoy en día con la tecnología como contamos en la clínica de última generación, primero para objetivar y poder cuantificar esa opacificación del cristalino. No es lo mismo hacerlo pues como se hacía antiguamente simplemente con los datos clínicos. Hoy en día contamos con herramientas de última generación como puede ser el Pentagram, como son muchos topógrafos que nos estadifican y nos cuantifican cómo está siendo de severa esa opacificación. Una vez que tenemos establecido, diagnosticado el cuadro, pues es muy importante hacer un correcto planteamiento de la cirugía. Aquí también hay mucho error y mucha confusión en cuanto a que los pacientes piensan que la mayoría de los tratamientos de la cirugía de catarata se realiza con láser. Hay muy pocos centros, nosotros somos uno de los centros que lo realizamos, el tratamiento quirúrgico o el abordaje del cristalino con láser. El láser es un láser de femtosegundos. Sí. Este láser lo que viene a hacer es automatizar determinados pasos en la cirugía de la catarata, pues sobre todo para una mayor seguridad en el paciente. Los pacientes, la mayoría, piensan que han sido intervenidos con láser, pero realmente no se han intervenido con láser, se han intervenido con cirugía de ultrasonido, es decir, todos hoy en día, prácticamente todos, utilizamos ultrasonido para intervenir una catarata, pero no todo el mundo asocia tecnología láser al procedimiento. No es mejor ni peor, sino simplemente es un punto más, es un plus de seguridad a la hora de realizar una intervención de catarata. También es muy importante, hoy en día, pues antiguamente pues las personas se operaban, se implantaban una lente y bueno, era el hecho de quitar la catarata. Nosotros la filosofía que tenemos en Tecnolaser Clinic Vision es de realizar un abordaje de la catarata desde un punto de vista refractivo. ¿Qué significa esto? Pues no solo quitamos la catarata, sino que intentamos en la medida de lo posible que el paciente prescinda de sus gafas, ¿vale? Podemos hacer un mismo procedimiento, no solo quitar la catarata, sino corregir pues defectos de gafas, como puede ser la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo e incluso la presbicia, es decir, la vista cansada. Todo eso podemos utilizar en un mismo paso, exactamente. En función de la lente que planifiquemos, pues dependiendo de las características del ojo, podemos intentar en un solo procedimiento corregir varios defectos, no solo el abordaje de la catarata. Una última cuestión, ya muy breve. ¿Los resultados de la operación de catarata son definitivos? Los resultados de la catarata son definitivos, es decir, una vez que quitamos el cristalino, porque la cirugía no es más que entrar por microincisión en el ojo y quitar el cristalino y sustituir este cristalino por una lente, en el momento que quitamos el cristalino ya no podemos desarrollar una catarata. Ajá. ¿Qué es lo que sucede prácticamente en el 100% de las personas que se intervienen de catarata y que no ha habido ninguna complicación ni nada? Pues la lente, cuando introducimos la lente dentro del ojillo, ahí la dejamos apoyada en una especie, para que se entienda, como una especie de telita, como una especie de pellejito, que eso con el paso del tiempo se opacifica. Entonces hay algunos pacientes que llegan a la consulta refiriendo, mire usted, es que noto otra vez como si tuviera catarata. Eso no es que tengan otra vez catarata, sino que ese sitio donde nosotros hemos apoyado la lente, con el tiempo se opacifica. Es lo que la gente conoce como que se me ha ensuciado la lentilla. La lentilla o la lente intraocular que introducimos en el ojo no se opacifica. Lo que se opacifica es una estructura del ojo que a priori tiene que estar indemne para nosotros poder poner ahí la lente. ¿Cómo se soluciona eso? Pues simplemente en consulta con un láser que se llama láser ya, se realiza una casulotomía, se rompe esa pequeña telita y el paciente vuelve a ver exactamente igual de bien que cuando se operó. Y eso es algo que suele pasar pues prácticamente en el 100% de los pacientes, unos antes y otros después. Pero la solución es decir, el tratamiento es definitivo, pero
pueden tener una pérdida de visión secundaria a la opacificación de la cápsula posterior, que como le digo es una cosa que se soluciona indoloramente y de forma rápida si se cuenta con la tecnología. Y en la consulta. Vale. Sí, anestesia tópica y es una cosa de un acto que en 5 minutos está realizado. Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, ¿eh? Si queremos llegar a viejos es algo por lo que probablemente vamos a tener que pasar. Y en buenas condiciones, viendo adecuadamente. Efectivamente, viendo adecuadamente y siempre con el asesoramiento de profesionales como los de Tecnoláser Clinic Vision. Doctor Mariano Hernández Barahona, muchísimas gracias. A ustedes, buenas tardes. Muchas gracias.